Listo. Bueno, hablando acerca del lenguaje de programación que vamos a usar, es en este fin de semana como que ustedes busquen cómo se instala Java si no lo tienen instalado y cómo se instala NetBeans. De todas maneras, yo les voy a dejar en el campus algún enlace donde haya un video donde instalen el JDK de Java y el NetBeans, que va a ser el IDLE que vamos a utilizar para desarrollar las aplicaciones. Ok, entonces la sesión pasada pues dimos una introducción a los conceptos que usted había abordado en HIPPO y básicamente hablamos acerca de algunos elementos de programación orientada a objetos. Entonces, bueno, vimos todo lo que tenía que ver con la planeación del curso, la semana como el tipo de evaluación. Por ahí les dije que si hacían este curso, pues su examen valía el 60% en cada uno de ellos, habiendo pasado todo el curso y habiendo construido los ejemplos que el profesor hace allí, Juan Díaz, que es un español, y luego usted me manda eso. No hay necesidad que usted me diga, solamente al final del semestre usted me dice, yo del curso de programación, del curso de Juan hice lo de Java Standard Edition, aquí están mis evidencias, y entonces eso le va a dar un 60%, le va a dar un ¿qué? 6 por 5, 30, un 3. Y lo que haya sacado en el examen le va a dar un 40%. ¿Listo? Ok, aquí vimos la planeación, vimos la bibliografía, arrancamos aquí recordándole los objetos, los pilares de los objetos, la representación, las clases. Vimos las relaciones que hay entre clases, en este caso la relación de herencia. Y también ustedes vieron en HIPPO, hasta ahí llegamos, hasta la relación de herencia. Entonces la relación de herencia se aparece cuando, en el momento que usted está diseñando, mire que desde ese punto de vista, pues hablamos del diseño del software. El software hay que diseñarlo, hay que hacer un levantamiento de las necesidades que se llaman definición de requerimientos. Eso lo van a ver en ingeniería de software si todavía no lo han abordado. Y con base en esos requerimientos, pues básicamente va y se modela el software que se va a trabajar. En el análisis se establece todo lo que el proceso donde va a ir el software contiene y luego con base en eso pues se hace un diseño de muchas cosas. Posiblemente ustedes ya han comenzado a escuchar acerca de UML y acerca del diseño de software. Entonces, en UML existen muchos artefactos que nos permiten representar lo que el software hará. Cuando el software se va a construir en un paradigma de programación orientada a objetos, entonces podemos utilizar un diagrama de clases, como el que estamos viendo aquí. Y en el momento que hacemos un diagrama de clases, ustedes aprendieron en HIPPO, es posible que cuando declaramos clases, algunas clases tienen iguales atributos y tienen iguales métodos, pero también tienen atributos diferentes y métodos diferentes. Y con el que tenga atributos y métodos iguales, posiblemente me está sugiriendo que hay una clase que las generaliza. Entonces ahí es donde arranca la herencia. Y estos artefactos que tienen este diagrama, estos iconos, digamos, los que tienen estos diagramas, cada uno representa algo y esto representa la herencia. O sea, esta flecha con una flecha en blanco, lo que está representando es herencia. Y eso ya ustedes saben, por lo que vieron en HIPPO, es que esta clase hereda de la clase padre sus atributos y sus métodos, aunque no se hayan declarado. Digamos que con eso se ayuda a reutilizar las construcciones que se han realizado. Otro tipo de relación que existe es la agregación. Entonces, la agregación básicamente se presenta cuando un objeto está conformado por otros objetos. Entonces, ahí se presenta la agregación. Y desde ese punto de vista hay dos tipos de agregaciones. La agregación débil y la agregación fuerte. A esa agregación, a una de las agregaciones se le llama agregación como tal y a otra se le llama la composición. Y básicamente lo que está representando allí es que un objeto puede estar conformado por otros objetos tal cual como ocurre en el mundo real. De alguna manera el software lo que hace es modelar el proceso del mundo real. Entonces, si en el mundo real hay objetos y en el mundo real hay objetos que se componen por otros objetos, pues mi paradigma y el lenguaje de modelamiento que estoy utilizando debe aceptar esa característica.
que objetos estén conformados por otros objetos. Un ejemplo es el computador que en este momento tenemos aquí. El computador es un objeto. Ahora, el computador está conformado por una pantalla que es un objeto, una torre que es un objeto y posiblemente un teclado y un mouse. Cada uno de ellos son objetos. Ahora, si vemos la torre es un objeto, pero la torre está conformada por otros objetos, como la motherboard, el disco duro, la memoria RAM y sucesivo. Cada uno de ellos es objeto. Entonces, esa relación de agregación, pues básicamente nos va a permitir modelar la composición de objetos. ¿Alguien de ustedes recuerda cuál es la diferencia entre la agregación y la composición? ¿Cuál es la diferencia entre la agregación fuerte y la agregación débil? ¿Alguien recuerda que me ayude? ¿Recuerdan que vieron ese concepto en HIPPO? El concepto de agregación. Pueden escribir ahí en el chat o pueden abrir el micrófono y me contestan. Ese silencio, ¿qué significa? ¿Que no se acuerdan? ¿Que no recuerdan haberlo abordado? Bueno, el semestre pasado fue bastante atípico porque arrancamos por allá como en enero y terminamos como en octubre, hace poquito, ¿no? Duró como casi 8 meses. Bueno, entonces, supongo que no lo recuerdan. Entonces, las relaciones de agregación que un objeto está compuesto por otro objeto se diferencian en que la agregación débil, que es esta agregación, pues básicamente el objeto que hace parte del todo, su existencia no depende de él. Entonces, y tampoco la creación del objeto que lo compone, su creación no depende del todo. Entonces, digamos que una relación de agregación, pues básicamente unos objetos están compuestos por otros objetos y básicamente la gestión de quien lo conforma la gestionan fuera del todo. Mientras que la relación de composición es una relación fuerte. Ahora, la agregación se representa con un diamante, en UML se representa con un diamante en blanco, del lado de la clase que hace la función del todo. La composición, que es una composición fuerte, eso significa que igual un objeto se compone de otros objetos, pero la existencia de la parte depende del todo. Y digamos que este ejemplo que tenemos aquí, que se sacó de algún libro, pues básicamente lo representa. Mire, si una persona muere, el corazón también muere. Entonces, una persona está conformado por varios elementos, entre esos un corazón. Si la persona muere, el corazón muere. Y de alguna manera, pues representándolo esto así, cuando se creó la persona, también se creó el corazón. La existencia de la parte depende del todo. Mientras que acá en la relación de agregación es una relación débil porque aunque la parte hace parte del todo, su existencia no depende del todo. Entonces, en el momento que deja de aparecer el objeto del todo, pues el que hace la función de la parte no desaparece. Digamos que esa es la diferencia. Entonces, por lo tanto, nosotros en el momento que estamos analizando, tenemos que identificar esa relación en el mundo real como es. Si es una relación fuerte de composición o si es una relación débil de agregación, perdón. Entonces hay que modelarlo y eso ustedes tienen que diseñarlo, ¿sí? Tienen que diseñarlo. En últimas, esto cuando se lleva a código, ¿cómo se representa? Se representa como un atributo una clase que hace la función del todo, tiene un atributo como un objeto de la clase que hace que hace función de la parte. Entonces, de alguna manera, es así como lo representa. Ejemplo, bueno, ahorita en esa diapositiva vamos a encontrar no, bueno, aquí no está.
Pero vamos a dar un ejemplo. De la vida real también, o sea, muy cercano a la naturaleza. Un árbol está compuesto por varias partes, por la raíz, por el tronco y por las hojas, y por los frutos, digámoslo así. Son las partes del árbol. Entonces, el árbol está compuesto por unas partes. Pero la existencia de las partes dependen de la existencia del árbol. O sea, en el momento que muere el árbol, mueren sus frutos, mueren sus hojas y muere su tronco. Es una relación es una relación de composición. Es una relación de composición, es una relación fuerte. Ejemplo de una relación débil. Una biblioteca. Una biblioteca está conformada por libros, pero la creación del libro no se dio por la creación de la biblioteca. La creación del libro posiblemente fue antes de haberse creado la biblioteca o la creación del libro fue después de haberse creado la biblioteca. Pero de alguna manera el libro llega como un agregado a la biblioteca. Y cuando la biblioteca desaparezca, porque por alguna razón la cerraron, el libro no desaparece. Posiblemente el libro se mueve a otro lugar. Entonces, es un ejemplo de agregación y de composición. Entonces, esas relaciones hay que identificarlas y hay que modelarlas. La composición, que la relación fuerte se representa con un rombo de la parte de la clase que hace el todo y se representa con un diamante negro. Entonces, eso tiene una representación. Por lo tanto, los diagramas para nosotros son muy importantes porque son como los mapas o los planos como cuando construyen un edificio. Posiblemente un grupo de personas hicieron el análisis, posiblemente un grupo de personas hicieron el diseño y posiblemente otro grupo de personas hacen la implementación. Entonces, ¿cómo los de implementación saben qué codificar? Por la documentación que pasa. Entonces, esa es la forma como se plasma las necesidades y los diseños que en un momento determinado se están haciendo en el software. Pero no solamente existe el diagrama de clase. ¿Qué otros diagramas conocen? Díganme ahí, díganme en el chat, ¿qué otros diagramas en software conocen? O alguien que abra el micrófono y me diga. ¿Conocen otros diagramas diferentes a los de clase y de objetos? Escríbanme allí sí o no para saber si al menos sé que no lo conocen. Bueno, Daniel dice que no. El modelo de entidad de relación. Bueno, ese es un diagrama. Ajá. Creo que no. Mabelín dice que no. Juan Manuel dice que no. Ok. Hagamos otra pregunta. ¿Conocen el lenguaje UML? Escríbanme ahí sí o no. ¿Conocen el lenguaje UML? Escríbanme en el chat sí o no. He escuchado de él, ajá. Alejandro dice que sí. ¿Qué más? Los demás. Mabelín dice que no. Gary dice que no. Ok, Juan Manuel dice que tal vez lo ha escuchado, pero como tal no. Los demás van 1, 2, 3, 4. También lo ha escuchado, pero dice que no, dice Daniel. Kevin dice que no mucho, ok. O sea, no importa que no lo sepan porque eso es algo que van a ver en ingeniería de software. Pero de alguna manera tienen que irse acercando a esos componentes, ¿ok? Entonces, digamos que en el paradigma de programación orientada a objetos, los diagramas son muy importantes porque con ellos es que, digamos, construimos los planos del software que se va a diseñar. Entonces, bueno, ¿qué otros diagramas hay? Está el diagrama de casos de uso, está el diagrama, bueno, por ahí mencionaron el diagrama entidad-relación, aunque ese no es un diagrama de UML, es un diagrama de bases de datos, pero vale como diagrama. Está el diagrama de secuencia, está el diagrama de estado, está el diagrama de despliegue, está el diagrama, a ver qué otro diagrama hay que ya se me están yendo en este momento de la cabeza,
el diagrama de entidad, el diagrama de secuencia, el diagrama de clase, el diagrama de casos de uso, el diagrama de estado, el diagrama de despliegue. Y me falta uno, por ahí me falta uno importante que no lo recuerdo en ese momento, después lo recordaré y se los mencionaré. Pero eso ustedes lo van a aprender a manejar en ingeniería de software. Pero es bueno que se vayan acercando. Entonces, este diagrama es un diagrama de clases que está representando composición. Entonces, de alguna manera, esto ya de una ¿qué nos indica? Que cuando vamos a crear la clase persona, internamente va a tener un atributo de tipo corazón. Y que de alguna manera, posiblemente en el método constructor de persona, se crea un objeto de tipo corazón. Eso significa que la relación es fuerte. Cuando ese objeto de tipo persona desaparece porque se terminó su ámbito de alcance, de existencia, pues lo que se haya creado dentro de él también muere. Entonces, eso es lo que significa la relación de composición. Mientras que la relación de agregación significa que el objeto le llega creado, sí tiene un atributo internamente, o sea, la clase tiene un atributo de tipo X, pero el objeto de ese tipo X no se crea cuando se crea el objeto del todo, sino que se pasa posiblemente a través de un método constructor o algo así por el estilo. Entonces, eso luego lo vemos en código a partir de la próxima semana. Ok. Y esa es la relación de uso, ¿no? Entonces, una clase puede usar a otra clase. Bueno, en una relación por ejemplo, en un restaurante, recuerden que el software siempre modela modelos del negocio del mundo real, de ahí no se sale. O sea, un software en últimas es un modelo de un proceso del mundo real, todos, porque todo lo que están haciendo es ayudando a procesar la información de un determinado negocio. Eso es lo que está haciendo el software. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar objetos dentro de nuestro proceso al cual estamos implementándolo en software. Entonces, en un restaurante, por ejemplo, existen los clientes, existen los platos, existen los meseros, existen las mesas, existen las formas de pago y sucesivo, y todo eso al final se relaciona. Cuando un cliente en un momento determinado está sentado en una mesa, ese cliente hace un pedido, ese cliente es atendido por un mesero, ese cliente solicita un determinado plato, ese cliente al final tiene una cuenta, ese cliente al final hace un pago y sucesivo. Cada uno de esos elementos hay que representarlos y esos se representan a través de una clase. Entonces vamos a saltarnos esta práctica y vamos a las diapositivas de clase número 2 que están acá. No, estas no son. Permítanme, yo la muevo para acá. Listo. Entonces, vamos a ver cómo es la metodología que vamos a usar para el desarrollo de aplicaciones en programación interactiva, que en última lo que vamos a programar es en Java. Entonces, vamos a ver la introducción de problemas, algoritmos y programas, la algoritmo y la solución de problemas y metodologías para solucionar problemas con el enfoque orientado a objetos. En últimas, todo programa, antes de ser programa, fue un algoritmo. Por eso ustedes que están aprendiendo a programar, de alguna manera, antes del código, tienen que saber las secuencias algorítmicas, porque uno generalmente primero plantea la secuencia de lo que hará el proceso y luego sí realiza el algoritmo y por último, bueno, realizar los diagramas y por último construye el programa. Entonces, básicamente un algoritmo, ustedes saben que es la forma como se resuelve un problema a través de un paso secuencial de procesos lógicos y ordenados. Ese concepto de algoritmo pues ya deberían de manejarlo. Y un problema es cualquier situación que se deba de resolver. ¿Dónde nosotros vamos a resolver esos problemas? En un software, ¿no? Nosotros vamos a crear software y en últimas el software lo que tiene es un algoritmo implementado en un lenguaje de programación. Nosotros vamos a implementar algoritmos usando Java y vamos a utilizar el paradigma de programación orientada a objetos. Por lo tanto, antes de ir a construir el software, nosotros tenemos que hacer su diseño y en este caso tendríamos que tener las clases que van a representar ese software.
y que van a representar ese negocio, el proceso de ese negocio. Entonces, si vamos a representar el restaurante, va a un software que maneje todo lo que pasa en un restaurante, pues debemos de encontrar los objetos que están involucrados allí en ese proceso de restaurante y tenemos que modelarlo. Ya cuando tengamos el modelo, ahí sí vamos y lo construimos. Pero en últimas también tenemos que construir los algoritmos, la secuencia de pasos lógicos que ocurren en ese proceso. ¿Qué pasa cuando un cliente solicita un pedido? ¿Qué pasa cuando allá en el proceso de elaboración de la comida recibe el pedido? ¿Qué pasa cuando la comida es terminada de procesar? ¿Cómo se relaciona allí el mesero para que lleve el pedido a la mesa? ¿Cómo se hace para que al final cuando el cliente diga, tráigame la cuenta, le lleven la cuenta que es? ¿Cómo hace el proceso para el pago? Y todo eso hay que identificarlo. Por eso en el ciclo de vida del desarrollo del software hay una etapa de análisis. Y luego ustedes van a aprender que para hacer eso también hay unas metodologías, ¿no? Entonces, hay metodologías clásicas y hay metodologías ágiles. Y de alguna manera, a través de esa metodología, pues se van desarrollando el software. En la actualidad se están utilizando mucho las metodologías ágiles. De hecho, yo creo que con ustedes, aunque no está en el programa, no está planteado en el programa, sería que podríamos simular, aplicar la metodología Scrum. Entonces, intentémoslo hacer. Sería la primera vez que en este curso que lo hago. Se me acaba de ocurrir, pero de forma involuntaria vamos aplicando Scrum. Entonces yo les voy diciendo, en Scrum hay que hacer esto y esto y esto, y utilizamos por ahí una herramienta que ahora se está utilizando mucho en los procesos de desarrollo de software. Entonces creamos allí una cuenta en un software que permite gestionar proyectos. Entonces vamos montando nuestras necesidades allí y las vamos controlando, vamos gestionando el proyecto. Aunque no es una temática propia de esta asignatura, pero le vamos metiendo cositas que la podemos meter y vamos agregándole otras cosas para que ustedes aprendan no solamente a programar como tal, que es el propósito de este curso en programación orientada a objetos y en Java, sino que también le vamos agregando otras cosas que en la actualidad se utilizan en el desarrollo de software. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que hagamos eso? Escríbanme ahí sí o no. Lógicamente, esa parte no entraría en el proceso de evaluación, sino que simplemente es para que ustedes la conozcan y la vayan aplicando. Porque cuando ustedes se gradúen o estén a punto de graduarse, ustedes van a estar trabajando en algo de lo que están estudiando. Y uno de esos roles es que usted haga parte del equipo de un equipo de desarrollo. Sí, Mabel, allí crearíamos una cuenta en Jira, vamos a simular unos equipos de desarrollo y cada equipo de desarrollo gestiona su proyecto en Jira. Entonces, Jira es una de las plataformas que hay, no es la única, pero es una de las que más se utilizan. Y nosotros tenemos un proyecto que llevamos aproximadamente unos 2 años, ya va para 3 años que lo llevamos desarrollando y toda la gestión del proyecto la hacemos con Jira y la hacemos con Bitbucket. Y acá también por ahí les dejé en los materiales de clase les dejé un enlace para que custodiaran para que crearan su cuenta, bueno, para que descargaran su cuenta de Git y podrían crear una cuenta en GitHub si todavía no lo han creado, si todavía no han explorado un poco por allí. Y también manejaríamos el control de versiones, que podemos hacerlo con GitHub o con Bitbucket. La única diferencia con Bitbucket es que él tiene una limitante en la gratuita, en la cuenta gratuita que solamente permite asociar 5 miembros de proyecto. Entonces, por eso de pronto nos iríamos por GitHub. Listo. ¿Conoce Jira, Mabel? ¿Has usado Jira? Pues sí la he escuchado y pues sí, digamos, he visto de videos de que le van asignando, le hacen como asignaciones a las personas que registrar el tiempo, demoraría y la dificultad, algo así. Sí, allí básicamente
Jira, de lo que hablas, Jira lo que soporta es la metodología ágil de Scrum. Y en Scrum, bueno, no solamente en Scrum, sino en todas, hay que establecer una estimación de tiempo de lo que se demoraría la tarea. Y en cualquier proyecto hay que hacer eso. Generalmente hay que estimar cuánto se demora la tarea. Lógicamente, ese proceso de estimación en software es un poco complejo de ir realizándolo porque se desenvuelven muchas cosas. Todavía no hay una estandarización de la estimación, pero sí hay que definir responsable y sí hay que definir para cuándo se terminaría esa tarea. Entonces, sí, sería en Jira poder hacer una simulación. Digamos, intentémoslo hacer y al final, pues ustedes en el curso van a tener otras cositas por ahí otros conocimientos que se utilizan en desarrollo de software. Y lo hacemos como ejercicio, ¿vale? Ok, entonces, básicamente, ustedes antes de desarrollar un software, pues hay que analizar el problema, hay que analizar el proceso, ¿sí? Y luego cuando ya analizamos el proceso y lo tenemos claro, comenzamos a identificar sus datos y su lógica, los procesos que establecen. Por ejemplo, si nos dijeran cómo podemos resolver un cubo mágico, pues eso tendrá una lógica de resolverla, ¿no? Donde distribuyamos donde distribuyamos el cubo mágico es una matriz cuadrada y distribuimos los números secuenciales del 1 hasta la cantidad de elementos sin que se repitan. En este caso sería del 1 al 9, para ese ejemplo que estamos viendo allí. Entonces, ¿cómo distribuir del 1 al 9 sin que se repita un número en esa matriz cuadrada de 3 por 3? También podría ser un cubo mágico de 5 por 5, un cubo mágico de 7 por 7. Entonces, uno tendría que entrar a analizar, bueno, cuál es la lógica que hay allí. Y eso es lo que exige cuando se va a realizar un software y cuando uno se tiene un problema. De alguna manera, esta podría ser una forma. Ahí están las diferentes formas en las cuales se podría distribuir los números. Lógicamente, esta de aquí no sería porque además en el cubo mágico dice distribúyelo, pero que por todos sus componentes, tanto en fila y en columna, sumen lo mismo. Entonces, si ustedes ven aquí, esto suma 15, si ven aquí, esto suma 15, esto suma 15 y suma 15 y sucesivo. O sea que esta es una solución válida. Esta de aquí también vamos a ver, esto sería 15, 15, 15, 15, esta también sería una solución válida, pero esta no es una solución válida, porque si miran aquí, hay 6 y aquí hay 8, entonces esta no sería una solución válida. Entonces habría que buscar la lógica de cómo esto se resuelve, cuál es la lógica que está ahí aplicada. Entonces, y hay una lógica, ¿no? Hay una lógica. Y de alguna manera, siempre que vamos a abordar un problema, pues hay que hacer cuestionamientos. Esas técnicas las van a aprender muy bien en ingeniería de software. ¿Cómo hacemos adecuadamente el levantamiento de requerimientos de un proyecto que vamos a desarrollar? Entonces, ahí hay unas técnicas que se hacen de entrevistas, de lluvia de ideas, de cuestionarios, de entrevista directa, y hay una de levantar información acerca de los procedimientos, las políticas, y todo eso uno lo va recopilando para uno poder entender claramente cómo es el proceso que se maneja en una determinada empresa, en un determinado negocio, y al cual yo le voy a construir un software. Porque en últimas el software sostiene la lógica del negocio. ¿Sí? En últimas, todos los software que están construidos hasta el momento lo que hacen es sostener una lógica de negocio. Entonces, uno como analista y desarrollador tiene que ejecutar ese proceso. Ustedes hasta el momento no lo han ejecutado, pero va a llegar el momento académicamente que lo van a ejecutar. Entonces, ahí van aprendiendo, agregando dentro de sus herramientas conceptuales, van agregando herramientas que les van a ayudar a que hagan un adecuado ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces, una de las formas es hacer preguntas de lo que pasa. Entonces, ¿cuál es la solución que se encontró? ¿Es correcta? ¿Cómo se demuestra a alguien que la solución es correcta? Y bueno, y muchas preguntas que hacemos. Entonces, aquí hay como el proceso de cómo se resolvería. Ponen el ciclo en la mitad y después, de acuerdo a lo que se sume todo, 15, distribuimos eso en la matriz cuadrada. ¿Sí? Y ahí está. ¿Listo? Entonces,
De todas maneras, también hay una regla que dice, por ejemplo, arranque el 1 en la mitad, en la primera fila en la mitad, luego haga una diagonal hacia arriba y si se sale vaya hasta la última fila y hay una lógica por ahí aplicada. Pero lo que estamos dando a entender aquí es que uno si no conoce claramente el proceso de donde va a ir a funcionar el software que va a construir, pues básicamente no va a poder hacer el software porque uno lo que tiene que modelar es el proceso. Y entonces, ¿qué tiene que ver con todo eso con programación? Pues todo, ¿sí? Todo, porque en últimas, si a mí me llaman y me dicen, vea, necesitamos que usted construya un software que permita sostener las ventas en línea. Entonces, usted lo llama a una empresa, mire, hágame una aplicación que además funcione en la web, que sea en línea y que me ayude a vender mis productos. Entonces, usted no va a irse al lenguaje de programación y va a comenzar a tirar código. ¿De qué va a tirar código? Pues básicamente hay que diseñar el programa. ¿Y cómo se diseña el programa? Conociendo muy bien el proceso. Entonces hay que decir, venga, señor, usted cómo vende, cuáles son sus productos, cuál es su política de descuentos, cuál es su política de pago. Tiene ofertas, cuándo salen esas ofertas, quién las gestiona, quién las administra. ¿Cómo va a ser, en este caso, usted va a vender en línea? ¿Cómo va a hacer para despachar los productos? Sucesivo, todo eso uno debe tenerlo claro, porque además cuando uno va a desarrollar, tiene que dejar muy bien definido el alcance, aunque en las metodologías ágiles, pues dicen que el alcance es variable, pero de todas maneras eso hay que controlarlo, porque si en algún momento le llega una nueva funcionalidad a uno que cambia radicalmente la estructura del proceso de negocio, pues eso hay que atenderlo. Ahí viene otra cosa que llama la gestión de cambios. Pues cuando ya el software se está produciendo o que ya está desplegado en producción, pues hay que controlar los cambios, que un cambio no vaya a afectar otros procesos que está sosteniendo el software. Entonces, en un momento determinado, pues nosotros tenemos que ir a construir un software que va a funcionar en un computador y que básicamente lo vamos a construir en un lenguaje de programación y que ese software que nosotros estamos diseñando pues va a solucionar posiblemente algo que está pasando en un negocio de la vida real. Entonces, todo eso tiene una metodología. Entonces, nosotros tenemos que aplicar metodologías. Por el momento, unas metodologías formales, pero a medida que usted vaya avanzando en su formación, pues deberá ir conociendo metodologías. Tiene que ir conociendo metodologías que ya están probadas y que diga cómo básicamente se construye el software. Y además de las metodologías, principios. Entonces, por ahí ustedes van a conocer que existen los patrones de diseño. Entonces, los patrones de diseño ya son fórmulas probadas a ciertos problemas que nosotros implementamos. Entonces, por ahí ustedes más adelante van a conocer, bueno, aquí en este curso van a conocer algunos, como el patrón Singleton, como el patrón Factory, como el patrón MVC, como el patrón, bueno, el MVC pues es un estilo de arquitectura, pero es un patrón de arquitectura, como el patrón de microservicios, como el patrón de cliente-servidor, como el patrón de capas y sucesivo. Entonces, ya hay unos lineamientos establecidos y cuando vamos a construir un software, posiblemente nos pegamos de esos lineamientos. De hecho, en la actualidad se habla del arquitecto de software. ¿Han escuchado ese término? Díganme ahí en el chat sí o no. ¿Han escuchado arquitecto de software? No, ajá. Okay, no. Los demás, no. Kevin, Eric, Juan, Daniel, no. Bueno, ¿y han escuchado la palabra arquitecto? No de software, sino arquitecto. Contéstenme ahí si sí o si no. Ajá, sí, entonces eso sí lo han escuchado, ¿cierto? Correcto, ese sí lo han escuchado, arquitecto. Entonces uno cuando va a construir un edificio, uno contrata a un arquitecto. O cuando va a construir una casa, uno contrata a un arquitecto, que es básicamente, el arquitecto no es el que construye la casa. El arquitecto es el que le escucha las necesidades a un cliente, decir, yo tengo este terreno y en este terreno quiero esto, esto y esto y esto, va a tener tantos pisos, en el primer piso quiero esto, en el segundo piso quiero esto, en el tercer piso quiero esto, yo quiero que tengan estas necesidades, sucesivos, echa el cuento de sus necesidades.
Y el arquitecto con esas necesidades, pues va y hace diseños. Y luego se los muestra al cliente y le dice, ¿eso es lo que usted quiere? Entonces el cliente dice, sí, eso es lo que quiero. Y luego con lo que diseñó el arquitecto, pasan a otras fases y una de esas fases va a ser la construcción de la casa. Y se construye la casa. Pero mire que el arquitecto no es el que construye la casa. Entonces acá en software también pasa lo mismo. De acuerdo a las necesidades, que eso ustedes más adelante lo van a conocer como los requerimientos funcionales, y ahora a los requerimientos no funcionales se llaman los atributos de calidad. Entonces, con los requerimientos funcionales más los atributos de calidad, el arquitecto, y bueno, y más otras cosas, el arquitecto determina qué componente internamente va a tener el software, qué arquitectura va a tener el software. Porque dependiendo de la arquitectura, asimismo, uno determinará qué construye internamente. ¿Sí? ¿Qué construye internamente? Entonces, el arquitecto de software es un rol que ahora ejerce un profesional de ingeniería de sistemas, como ustedes, los que están estudiando acá, o de tecnología de sistemas, que tiene el conocimiento que permite establecer las estructuras que va a tener el software. El arquitecto es el que dice, vamos a hacer esto con una arquitectura cliente-servidor. Entonces, ya de ahí para adelante, eso es lo que hay que trabajar. O dice, vamos aquí a trabajar estos componentes del software, vamos a trabajarlo con la arquitectura de MVC, modelo vista controlador. Entonces, todo lo que haya que construir, hay que construirlo de esa manera. O aquellos elementos que haya que construirla con esa arquitectura, se tienen que construir de esa manera. Entonces, mire que eso es lo que hace básicamente el arquitecto. Y en última, lo que está haciendo es que está modelando, ¿sí? Modela el mundo del problema, que permite resolver el problema y que nos permite de alguna manera decir cómo vamos a construir el software. Cómo vamos a construir el software. Aquí ya de antemano, en este curso, por ejemplo, estamos condicionados. Que vamos a utilizar el paradigma de programación orientada a objetos. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que trabajar con clases. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿Y es que hay más paradigmas? Sí, hay más paradigmas. Hay otras formas como se construye el software. El software no solamente se construye a través del paradigma de programación orientada a objetos. También puede ser funcional, también puede ser lógico, también puede ser dirigido por eventos, también puede ser ¿qué otros hay? A ver, el paradigma de programación orientada a objetos, el funcional, el estructural, el lógico, no recuerdo otros, bueno, deben haber muchos otros más, pero de alguna manera el paradigma de programación orientada a objetos es uno de los que más se utilizan en la actualidad, bueno, no solamente en la actualidad, sino desde hace algunos años, y posiblemente por allá salga otro paradigma de programación, y posiblemente se comenzará a ganar adeptos y comenzarán y bueno, la industria también, y comenzarán a trabajar sobre eso, pero por el momento, uno de los paradigmas que más se utilizan es el paradigma de programación orientada a objetos. Y digo que aparecerá porque, por ejemplo, cuando yo arranqué a estudiar, no había llegado a nuestro ámbito el paradigma de programación orientada a objetos. A mí me enseñaron a programar de manera estructurada y de manera funcional. Ya después fue que aprendí a programando orientado a objetos. Entonces siempre en nuestro ámbito pueden cambiar las cosas, ¿no? Pero en últimas, el que aparezca siempre vamos a tener que modelar. ¿Por qué tenemos que modelar? Porque tenemos que modelar el proceso del mundo real. El proceso del mundo real. Entonces, de alguna manera, cuando a nosotros nos plantean, construyan un software, lo que nos están diciendo es, venga, haga un proyecto que permita construir un software. Y de alguna manera, ese proyecto, pues, es un problema que hay que resolver. Posiblemente, ¿por qué tenemos que realizar ese proyecto? Porque posiblemente en lo que tienen en este momento implementado en la empresa, en sus procesos, pues posiblemente tienen falencias o está funcionando bien, pero es una tecnología que va a llegar al límite de su vida útil y posiblemente tiene que ser reemplazada por otra tecnología. Bueno, pueden haber muchas cosas. Pueden ser resolver cosas, incidencias que están pasando, o pueden ser porque queremos mejorar, o puede ser que queremos llevar un cambio controlado de los elementos. Porque uno puede tener una aplicación y esa aplicación puede estar funcionando bien, pero uno ya planifica que para tal tiempo esa aplicación ya no va a funcionar adecuadamente, y ahí es donde uno dice, venga, vamos a hacer nuevamente un software. Y en última, lo que uno hace es que modela las necesidades del proceso, uno tiene que modelar, y después de modelarlo, entonces uno lo puede ir a construir. Entonces, cuando vamos a modelar, pues básicamente tenemos que entender muy bien el problema. Por eso existe esta fase. Por eso existe esta fase de aquí. Una fase de análisis,
y una fase de diseño. Que posiblemente, hasta el momento, en lo que llevan de su formación, no se han hecho tan evidentes, posiblemente. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero ustedes deben de ser conscientes que construir un software no es solamente ir a sentarse y tirar código en C, en C++, en Python, en JavaScript, en cualquiera de estos lenguajes que ahora existen, en Python. No es solamente eso. O sea, yo aquí vengo y concreto un diseño que tiene que estar basado en un análisis, que tiene que estar basado en unas necesidades que tiene posiblemente el cliente. Entonces, el ciclo de vida, pues hay que ejecutarlo y cuando vamos a construir, pues debemos llevar esas fases. Y para eso, para hacer ese modelamiento, pues existen muchas técnicas que luego van a conocer. Pero por el momento, la técnica que podemos establecer es preguntar, preguntar y preguntar. Yo no me puedo ir a construir un software teniendo lagunas de cómo funciona el proceso. No puedo. Tengo que tener muy bien claro todo. Y tengo que tener muy claro las especificaciones que me hayan dado. Que a mí el cliente me dice, construyame una aplicación que funcione para la web. Usted puede hacerle una aplicación que tenga todo, pero si no funciona para la web, pues no está cumpliendo con una de las especificaciones del cliente. Entonces, la aplicación final tiene que estar corriendo en la web. Entonces, uno para poder modelar tiene que conocer muy bien el proceso. Y una de las formas que permite conocer muy bien el proceso es preguntar, preguntar, preguntar y preguntar. ¿Sí? Porque debemos de tener muy bien el proceso. Venga, usted me está hablando de este proceso, ese proceso, ¿qué datos necesita? Y ese proceso hay reglas, esas reglas cómo se aplican. Entonces, indagar hasta que uno tenga muy claro el problema, luego va y lo diseña y valida ese diseño. ¿Listo? Entonces, existen metodologías. Entonces, hay una metodología clásica y esa metodología clásica se llama una metodología en cascada. Entonces, donde las fases que uno usa para desarrollar un software se ejecutan una detrás de la otra. Entonces, en inglés se conoce como waterfall, creo que se conoce esa metodología. Entonces, eso es una metodología que todavía se usa, pero se usó mucho en su principio cuando se desarrollaba software hace algunos años, y era que uno hacía primero todo el análisis. Luego que terminaba el análisis, hacía el diseño. Luego hacía la implementación, luego hacía las pruebas, luego el mantenimiento y luego entregaba. Pero digamos que esta metodología tiene sus contras. Entonces han aparecido otras metodologías que ayudan a resolver esos contras. Pero en últimas aquí están, digamos, las fases, esas mismas que yo les estoy representando en esta imagen. Esa misma que les estoy representando, ahí está, miren. Análisis, diseño, implementación, pruebas e integración, mantenimiento. Y posiblemente el software se termina de construir y en un momento hay que volver a hacer esto, porque el proceso no es estático. El negocio posiblemente puede cambiar. En ese momento en que cambia, pues yo tengo que ajustar el software a esos cambios que han ocurrido en el proceso del negocio. Entonces, cada una de estas fases tienen un significado. ¿Cuál es la relevancia de estas fases? Hacerle mucho énfasis a ustedes que no es solamente el software, no se construye ni se resuelve en la codificación, aquí en la implementación. Ahí realmente no se construye el software. Si vamos a construir un software allí directamente, es como si estuviéramos diciendo vamos a construir torre de Cali y vamos al otro día a tirar ladrillo y cemento. Mezcla y pegar ladrillos. Creo que yo la clase pasada les pregunté, ¿será que Torre de Cali fue construida? Dijimos, construyamos Torre de Cali y vamos a construirlo. Y no, así no. Primero tuvieron que haber hecho unos análisis, unos diseños y luego sí haber hecho unas implementaciones. Entonces, digamos que tenemos que conocer muy bien el problema, hacemos un levantamiento de requerimientos, con base en esos requerimientos, hacemos diseños, modelamos el mundo real, donde como en ese caso vamos a utilizar paradigma de programación orientada a objetos, tenemos que identificar los objetos, tenemos que identificar los atributos, tenemos que identificar los métodos que hay para cada uno de esos atributos y en último tenemos que hacer el diagrama de clase. En el diseño también tenemos que plantear los algoritmos y las instrucciones para los métodos, tener muy claro la secuencia. Cuando ya estas tres primeras fases estén ok, pues yo me puedo venir aquí a la codificación.
solo cuando eso ocurra. Y lógicamente después hay que hacer pruebas, quizás después hay que hacer mantenimiento. Ese es el ciclo de vida del desarrollo de un software. Entonces, para el análisis, ustedes luego van a aprender esto más formalmente. Entonces, hacemos un levantamiento de requerimientos. Y el levantamiento de requerimientos es identificar claramente las necesidades. Entonces, generalmente el requerimiento tiene un identificador y un nombre, un resumen de la operación, las entradas, el resultado esperado de las operaciones, y con base en esto, básicamente, nosotros vamos dejando registrados los requerimientos funcionales. Entonces, hay una técnica y hay unos formatos documentados, ¿no? Entonces, ¿esto cómo quedaría? Como que requerimiento número 1, entonces el software requiere tal cosa, el requerimiento número 2, el software requiere tal cosa. Y en las metodologías ágiles existe algo que llaman las historias de usuario. Entonces uno lo que hace es implementar historias de usuario, que es donde deja registrados los requerimientos que uno va a trabajar. En la metodología, pues básicamente uno tiene que determinar las operaciones que va a hacer el software. ¿Sí? Las operaciones. Por ejemplo, una empresa desea que usted construya un software que le permita administrar la información de un empleado. Entonces usted tiene que comenzar a decir, bueno, ¿y qué es lo que le llevo al empleado? ¿Qué datos necesito que le lleve al empleado? ¿Y cuáles son las operaciones que hacen el empleado? Entonces, por ejemplo, posiblemente el empleado tiene que registrar el horario de entrada, tiene que registrar el horario de salida y otras cosas. Entonces, eso uno debe tenerlo muy claro cuando se va a construir el software. Entonces, dentro de esa metodología, pues básicamente hay que implementar, hay que diseñar y hay que descubrir cuáles son los objetos involucrados y de esos objetos, cuáles son sus datos y cuáles son sus operaciones. Entonces uno podría decir, bueno, el empleado tiene un nombre, un apellido, un género, una fecha de nacimiento, una fecha de ingreso a la empresa y un salario básico. Esto serían datos del empleado. Cuando se está haciendo este análisis, pues hay que contextualizar, hay que tener el contexto del problema. Porque, por ejemplo, ¿qué dato de un automóvil para ustedes creen que sería muy importante tener? ¿Qué dato de un automóvil ustedes creerían que es importante tener? ¿Qué dato no podría faltarle a un automóvil? Ajá, bueno, la placa, dice Manuel. Uh-huh. ¿Por qué la placa, Manuel? ¿Por qué la placa es importante como dato de un automóvil? Ajá, porque la identificación del carro. Es un mecanismo de identificación, ¿cierto? Es un mecanismo de identificación. Ahora, yo le digo que ese carro que yo estoy representando pertenece a el proceso de negocio de venta de carros nuevos. Venta de carros nuevos. Entonces, analicemos la placa en un concesionario donde venden carros nuevos. ¿Qué pasa con ese dato en un concesionario? Ya no es tan relevante, ¿cierto? Porque no existe. O sea, el dato placa en venta de carros nuevos y en un concesionario, hasta ahí, hasta que ese carro no se venda, el dato placa no existe. Porque la placa es un dato que aparece cuando se registra el vehículo en el sistema de transporte de una determinada ciudad. Ahí es donde aparece el elemento placa. Entonces, mire que les hablé de un objeto, pero como estaba descontextualizado, lógicamente uno piensa de uno en la placa, pero cuando lo contextualizamos ya ese dato no existe en ese otro sistema. Entonces, por eso uno tiene que conocer el sistema y cuáles son los datos de verdad importantes que tiene ese objeto. Entonces, eso hay que hacer un estudio, hay que hacer un análisis, se llama en la fase del ciclo de vida de desarrollo del software. Además, el software debe permitir ingresar los datos de un empleado, cambiar el salario del empleado y hacer los siguientes cálculos. ¿Cuál es la edad que tiene? ¿Cuál es la antigüedad de la empresa? ¿Y cuáles las prestaciones que tiene derecho en esa empresa? Entonces, ahí comienzan a salir operaciones. Luego ustedes van a entender que para cuando uno está diseñando, básicamente los sustantivos identifican objetos y los verbos identifican operaciones. Entonces, cuando uno dice calcular la edad actual, pues entonces uno dice, eso es una operación.
Y eso en última lo que va a representar es un método, posiblemente. Dentro de la clase que vamos a hacer, el método para calcular edad, el método para calcular la antigüedad en la empresa, el método para calcular las prestaciones a las que tiene derecho. Entonces uno mire que conociendo el sistema, uno va ya aterrizando eso en el diseño y luego en la implementación. Entonces, en este caso, el software va a necesitar algo que le permita ingresar los datos del empleado, algo que permita cambiar el salario del empleado, algo que le permita calcular la edad, la antigüedad de la empresa y las prestaciones sociales. Y básicamente esos son los métodos. Entonces, cuando uno comienza ya a identificar todo esto, puede utilizar un formato donde deje registrado las necesidades. Y a eso es lo que llamamos de requerimiento. El requerimiento va a tener un nombre, para este caso R2, actualizar el salario. Requerimiento número 2, actualizar el salario. Resumen, este requerimiento lo que va a hacer es que va a permitir modificar el salario básico del empleado. Entradas, el nuevo salario. Resultado, modificar el salario del empleado y que diga que ha sido actualizado. Esto sería una funcionalidad que tendríamos que diseñar. Entonces, cuando estemos diseñando la clase, tenemos que mirar esto a quién corresponde. Y a esto es lo que se le llama un registro de los requerimientos funcionales. Tienen una codificación, tienen una descripción, tienen unas entradas y tienen unos resultados. Y todo esto es para poder modelar adecuadamente lo que estamos diciendo. Entonces, debemos de identificar cada elemento que hay en la necesidad. Debemos de identificar los requerimientos y básicamente pues tenemos que darle un nombre y ese nombre de esa entrada pues debe ser un nombre muy claro. ¿Sí? Aquí actualizar el salario, entonces, eso es algo muy claro. Tenemos que actualizar el salario que necesitamos para modificarlo y cuál es el resultado que al final va a dar. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Van a escribir ustedes aquí con base en este formato, Permítanme, vamos a hacer una cosa. Permítanme, yo entro aquí a la cuenta de Univalle, denme un momentico. Bueno, lo que estoy haciendo es que voy a crear un Classroom PI 2021B. Programación interactiva. Ok. Bueno, entonces, por favor, inscríbanse con este enlace a ese Classroom. Entran a ese enlace y se inscriben. Y se inscriben a esa clase. Listo, ahí ya llegó Carlos, ahí llegó Kevin, Manuel, Mayelin. Esperaría 13, ¿no?
Listo, van 7, faltarían 5. Van 9, faltarían 4. Faltan 4. ¿Alguno tiene problema para unirse? Van 10, faltarían 3 de los que están aquí presentes. Bueno, entonces mientras llegan los otros 3, permítanme, voy a entrar aquí. Listo, entonces, allá cada uno de ustedes, ahí en su Classroom, le va a llegar este documento. Entonces, con base en este ejemplo, definan el requerimiento de esta operación. Entonces, les voy a dejar allí que ustedes puedan ver el ejemplo. Ya ustedes en ese documento que les acabo de compartir en el Classroom, listo. Entonces allí cada uno tiene el documento para que analice este requerimiento y lo formalice en esa tabla. ¿Cuál es el nombre del requerimiento? ¿Cuál es el resumen? ¿Cuáles son las entradas? ¿Y cuál es el resultado para esta necesidad que se tiene aquí? Básense en este.
Pero fue una pregunta, ¿el nombre del requerimiento necesariamente tiene que ser R2 o debería de ser algo significativo? El R2 es la codificación, entonces es el requerimiento 2, requerimiento 3, requerimiento 4. Y el nombre es lo que está al frente de esa codificación. Por ejemplo, el nombre de este ejemplo que estamos viendo aquí es actualizar salario y es el requerimiento número 2. Entonces debería ser significativo con lo que va a estar planteando. Ah, listo, entiendo. Muchas gracias, profe. Vale, con mucho gusto. Allí la operación es el registro de datos, ¿no? El registro de datos. Entonces el requerimiento debería ser registro de datos. No detalladamente, sino registro de datos. Y en las entradas ya podemos especificar los datos que se van a ingresar. Veo algunos que no han iniciado con su práctica. Acá, en la forma como se los compartí, yo puedo ir chequeando lo que ustedes han consignado. Veo que algunos no han consignado nada. Allí Manuel ya definió su nombre y su codificación. R1, ingresar datos del empleado. Acá en la forma como lo compartí, yo voy en forma en línea viendo el trabajo de cada uno, ¿no? Entonces, por eso sé quiénes han registrado y quiénes no han registrado. Ah, luego yo lo descargué y lo estoy haciendo desde No, es ahí mismo en la plataforma, allí Rayos. mismo, ¿vale? Bueno, señor. Porque ahí queda para todos el registro y queda todo, la hora, quién lo hizo, cuándo lo hizo y lo demás. Ah, como aparecía para subir, para entregar, entonces lo estaba descargando y haciendo parte. Ya lo hago ahí, profe. Vale, Gracias. dale. De todas maneras, ahí hay una opción que ustedes tienen allá que dice entregar, entonces ahí digamos que queda, aunque es como es un ejercicio solamente, no va a tener ahí calificación, pero sí digamos que yo desde acá quedo viendo la actividad, cómo van evolucionando. Carlos, generalmente la codificación es con un número, ¿vale? Tú lo tienes ahí como rec E, entonces debería ser un número. Y generalmente es consecutivo, ¿no? Requerimiento 1, requerimiento 2, requerimiento 3 y sucesivo. Gary, te faltaría el nombre del requerimiento. Tienes la codificación que en este caso es R2, pero también debe estar acompañado por un nombre. ¿Qué significa la operación que va a realizar?
Dale, Heidi. Allí sería primero el requerimiento, la codificación del requerimiento. Entonces, puedes poner requerimiento 1 y luego la operación que sería ingreso de datos. Ingreso de datos del empleado. Digamos que en este caso lo que está dando a entender ahí en el ejemplo es que se ejecutó la operación de actualización del dato y que se modificó. O sea, cuando el dato se haya modificado, el salario del empleado ha sido actualizado. Digamos que es un mensaje para poder entender el requerimiento. Lógicamente, esto es un artefacto muy sencillo. Es un artefacto muy sencillo y el ejercicio que estamos haciendo de alguna manera es que podamos por primera vez de pronto en su proceso de formación entender que el software hay que ejecutar, que el ciclo de vida del desarrollo del software hay que ejecutar unas actividades previas a la implementación, porque hasta el momento posiblemente ustedes han visto algunas asignaturas donde solamente pues ha sido codificar y no se ha dado como no se le ha dado una alta importancia a las otras fases. Entonces, digamos que eso es lo que estamos haciendo. Pero lógicamente ustedes luego van a encontrar unos artefactos más formales que les van a permitir hacer un registro de todos esos diseños y esos análisis que se realizan, y entre eso los diagramas, ¿no? Por ejemplo, es posible que antes de esto se haya ejecutado un diagrama de caso de uso. Es posible. No tengo por acá un diagrama de caso de uso, pero lo podemos buscar. Digámosle aquí, bueno, digámosle diagramas UML. Y digámosle ejemplos aquí. Miremos este. Ahí está como un resumen de los diferentes diagramas. Mire, diagramas de clases, diagrama de despliegue, diagrama de objetos, diagrama de componentes, diagramas de estructura, diagramas de paquetes, diagramas de actividad, diagramas de casos de uso, diagramas de iteración, diagramas de maquetado de datos, diagramas de tiempo, diagramas de secuencia, diagramas de comunicación y sucesivo. Todo eso son los que uno utiliza allí como para... Vamos a ver si aquí hay un ejemplo de un diagrama de caso de uso. Aquí en el diagrama de casos de uso generalmente hay un actor y hay unos usos del sistema. El gestor de nómina, pues emite la nómina, el gestor de nómina firma la nómina. Entonces, esos son artefactos que se utilizan para ir entendiendo cómo es que en el sistema hay actores que no necesariamente son personas y cómo hay operaciones. Y de alguna manera eso comienza a diseñar. Se comienza a diseñar. Entonces, ahí hay una herencia de generalización de actores. Y por aquí está un formato más formal de lo que están haciendo. Miren. RF01, requerimiento funcional 1. Versión 1, actores, bueno, y aquí hay algo más, mucho más elaborado. Requisito asociado, el R101. Información de los usuarios. Descripción, precondición, secuencia normal, excepciones,
postcondición, importancia, urgencia y lo demás. Entonces, mire que aquí este es un formato mucho más elaborado. Lógicamente, esto lo van a ver en ingeniería del software. Acá el ejercicio es entender que el proceso del software, pues hay unas fases previas. Y aquí estamos entendiendo el sistema. Entonces, aquí estamos entendiendo que para establecer el acceso a la aplicación, pues básicamente el usuario solicita al sistema entrar a la aplicación, el sistema solicita al usuario que introduzca el nombre del usuario y la contraseña, el usuario introduce el nombre de la contraseña, y esta es la secuencia normal si todo ocurre bien. Pero si no, si el nombre de usuario no es correcto, el sistema muestra un mensaje, ir al paso 2. Y sucesivo. Entonces, digamos que aquí este es uno de los diagramas que hay. Mira, aquí este sería, vamos a ver si puedo aumentarle. Allí, este es el diagrama de curso de uso de, parece ser que es de algo de mascotas, gestión de mascotas, gestión de clientes, puede ser una clínica veterinaria, por acá dice, diagrama de caso de uso actor de auxiliar. El cliente hace el pago, obtener el histórico, ver el estado de la mascota ingresada, si es una clínica de mascota y sucesivo. Pero todo esto lo que está haciendo es que nos permite entender el sistema y, digamos, de alguna manera, con los dueños del proceso podemos nosotros decir, esto está bien representado, y ellos nos dirán sí o nos dirán no. Ok, vamos a ver entonces cómo quedó el ejercicio. Hoy es 12, entonces entremos acá y escogemos el número 12. Alejandro, ¿qué te pasó ahí que no hiciste el ejercicio? Bueno, ahí a Gary le aparece entregado porque ustedes acá, cuando están en la tarea, aquí hay un botón que dice entregar. Entonces, cuando ustedes dicen entregar, pues además de haberlo hecho, acá a mí me aparece entregado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Madeline. Entonces, de acuerdo a ese ejercicio pues, de muy alto nivel, donde decía escriba el requerimiento asociado a la operación ingresar datos de un empleado, recuerde que los datos del empleado son nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la empresa y salario básico. En este caso, podría ser el requerimiento 1, que es registrar un empleado. En resumen, va a permitir ingresar los datos de un empleado. Las entradas serán el nombre, el apellido, el género, la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso a la empresa y el salario. Y el resultado será el registro de todos los datos del empleado. Entonces, mire que esto lo que le está de alguna manera a uno representando es que uno debe tener muy claro el proceso en el sistema, y dependiendo de cómo ocurra el proceso del sistema, así mismo tenemos que modelarlo y luego así mismo tenemos que implementarlo. Entonces, por eso en algún momento ustedes luego van a aprender también que el software hay que probarlo, y hay muchas técnicas de probar software. Y entre esas están las pruebas de aceptación. Y las pruebas de aceptación es que el cliente verifica si los requerimientos pactados al inicio del proyecto se están cumpliendo con la construcción del software y si acepta el software que se le está entregando. Luego ustedes van a aprender pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca, pruebas de estrés, pruebas unitarias, y son técnicas que se permiten probar el software. Lógicamente aquí no abordamos esas temáticas, pero ustedes creo que en su Pensul, por ahí más adelante tiene, después de ingeniería del software 1, creo que tienen una asignatura donde hablan acerca de pruebas, porque probar el software es muy importante, porque básicamente va a validar que la calidad del software, que en este caso lo que le estoy entregando al cliente es lo que se habían mencionado al principio del sistema, del proyecto. Veamos otro, digamos el 2. 1, 2. Ahí está Gary. Entonces Gary dijo que esto es el requerimiento 2, entonces posiblemente él ya tiene un requerimiento 1, registro de género. Bueno, pero aquí en este caso Gary lo tomó por un solo dato, y en este caso es el registro de empleados, ¿no? El registro. ¿Por qué no vamos a hacer un levantamiento de requerimiento por cada dato? Porque si no, en ese caso, pues imaginen que en la vida real un empleado tiene 30, 40, 50 datos. No importa, no te
Es un proceso de aprendizaje que allí vamos a... Vale, entonces, básicamente aquí es el registro de datos, ¿no? Entonces, permite modificar los datos del empleado, la entrada serían todos los datos del empleado y por último, pues será el resultado. ¿Por qué? Entonces, en un sistema pueden haber muchas entidades, ¿no? ¿Sí? Pueden haber muchas entidades. Entonces, desde ese punto de vista, imaginen que un sistema tenga 100 entidades y a cada entidad, por cada uno de sus datos, hacerle levantamiento de requerimientos. Entonces, básicamente, generalmente esto es la operación como tal. En el diagrama de caso de uso, a esto se le llama el uso, el caso de uso. ¿Cuál es la operación general? Entonces, por ejemplo, facturar. Entonces, por ejemplo, registrar pago. Por ejemplo, imprimir factura. Y cada uno de esos elementos, pues se le determinará los datos y la secuencia que tendrá. Y lógicamente eso luego se va diseñando con otros elementos que se van encontrando. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por hacer la actividad. Y básicamente, al principio, mire que esta actividad de definición de los requerimientos es una actividad del análisis. ¿Sí? Del análisis de estas fases de desarrollo. Apenas esto aquí, mire, el análisis, entender el proceso del sistema. Y eso se va formalizando con los diagramas de casos con los diagramas que nos ofrece UML. ¿Sí? Con los diagramas que nos ofrece UML. Entonces, los diagramas de casos de uso, y esos cuando vienen así, se llaman los diagramas de casos de uso extendido. Entonces, donde cada formato de esto da una información más general de lo que está representando acá el caso de uso. Entonces, eso básicamente se va entendiendo el sistema de esa manera. ¿Preguntas allí, chicos y chicas? Entonces, las fases del ciclo de vida, entre esas, el análisis. El análisis. Eso solamente es un preámbulo de lo que estamos haciendo, que eso lo profundizarán ustedes en ingeniería del software. Ok. Una vez tengamos el análisis, o sea, una vez entendamos muy claramente el proceso, posiblemente nos vamos a diseñar. El diseño básicamente viene siendo el segundo paso en el ciclo de vida del desarrollo del software. Y aquí básicamente lo que hacemos es establecer los diagramas. Aquí simplemente dice diagramas de clase, pero no necesariamente solamente los diagramas de clase, sino cualquier diagrama que necesitemos para representar, en este caso, nuestro sistema. Cuando vamos a identificar los objetos, porque aquí está diciendo diagrama de clase, pero uno antes de identificar el diagrama de clase, tiene que identificar los objetos. O sea, cuáles son los objetos involucrados en el proceso que está representando. Es, por ejemplo, una clínica. Entonces, menciónenme allí en el chat, escríbanme cuáles podrían ser los objetos que se encuentran en un proceso de una clínica. En general, clínica. ¿Cuáles podrían ser algunos objetos? Escríbanme ahí en el chat. ¿A qué objetos, a qué entidades en el negocio de una clínica deberíamos de llevarle información? Bueno, puede ser, instrumentos como una camilla. ¿Qué más? Recuerden que los objetos no necesariamente son medicamentos. Los objetos es todo lo que tiene una representación en el mundo real, incluyendo las personas, ¿no? Entonces procedimientos, jeringas, doctores, enfermeros, entonces eso es lo que uno tiene que comenzar a identificar. ¿Cuáles son los actores del sistema? Y esos actores, ¿cuáles operaciones realizan? Ya cuando uno tiene identificado eso, básicamente comienza a diseñar sus clases, pero uno primero determina cuáles son sus objetos. Y después de haber determinado los objetos, a cada objeto hay que identificarle cuáles son sus datos. Entonces, por ejemplo, a los doctores, ¿cuáles son los datos que le vamos a manejar a los doctores en esa clínica? A los enfermeros, ¿cuáles son los datos que vamos a llevarle a los enfermeros en esa clínica? ¿Qué acciones va a realizar el doctor? ¿Qué acciones va a realizar el enfermero? ¿Qué acciones tiene que generar el procedimiento? Entonces, de alguna manera, a cada uno de ellos hay que establecerle sus datos y sus operaciones. Con eso, nosotros podemos construir los diagramas de clase. Podemos determinar las clases y generar los diagramas de clase. Y también todas las relaciones que están en las clases. Entonces, posiblemente diseñamos la herencia en las clases, diseñamos la agregación o la composición en las clases, diseñamos la relación entre las clases.
con lo que encontremos en ese proceso. Una recomendación para identificar las clases es que todo lo que sea sustantivo en lo que usted está analizando, entonces posiblemente eso es susceptible de que sea una clase. Entonces, todo lo que sea un sustantivo. Recuerden que un sustantivo es lo que representa posiblemente un objeto abstracto o concreto, inerte o vivo. Entonces, todo lo que sea un objeto, todo lo que sea un sustantivo, pues entonces en ese caso es susceptible de que sea un objeto. Y de alguna manera tenemos que agregarle los atributos. ¿Sí? Tenemos que agregar los atributos y los atributos son los datos que van a representar a ese objeto. Todos los datos para el sistema, ¿no? Porque ahora les di el ejemplo del auto. Entonces, si estamos en un sistema de un concesionario, posiblemente el número de placa para el objeto auto no es un dato representativo, porque no existe. Pero si voy a manejar un sistema de tránsito, ahí sí el auto tiene un dato importante que es la placa. Entonces, para ese caso, en ese contexto y en ese modelo de negocio, pues básicamente el objeto auto tiene un dato determinado como placa, número de placa. Y de alguna manera, uno tiene que basar, digamos, los atributos y las clases en lo que se definió como los requerimientos. En lo que se definió como requerimientos. Entonces, digamos que esas son las fases en las que deberíamos de involucrarnos nosotros cuando vamos a construir un software. Si nosotros en un momento determinado tenemos como que nos están diciendo las cosas, entonces uno puede comenzar a decir, bueno, ¿cuáles son los sustantivos aquí? Entonces, en la definición de los textos que encontramos, podríamos encontrar sustantivos y esos sustantivos son susceptibles de que sean clases. Una empresa desea que usted construya un software que le permita administrar la información de un empleado. Entonces, posiblemente allí ya estamos encontrando un sustantivo. El empleado tiene un nombre, un apellido, un género, masculino o femenino, una fecha de nacimiento, una fecha de ingreso de empresa y un salario. Entonces, comienzan a aparecer datos. Entonces, posiblemente esos son los datos que va a tener ese objeto, que en última van a ser los datos de la clase. Y el software permite ingresar los datos de un empleado, cambiar el salario y hacer los siguientes cálculos: la edad, la antigüedad de la empresa, la prestación y todo lo que sean operaciones, entonces se van a convertir en métodos. Entonces, antes de ir a tirar el código, yo tengo que tener claro qué es lo que va a hacer las clases. No es que venga yo, defino un class y class tal cosa y luego cuáles son los atributos. No, esa no es la manera como se construye el software. Entonces, hay que hacer el análisis, hay que hacer el diseño y con base en ese análisis y en ese diseño, ahí sí vamos a construir el software. Entonces, estos procesos, pues estos son procesos, pues son más formales, pero digamos que aquí estamos dando una idea de cómo debería ser la forma como vamos identificando cada uno de sus componentes. Entonces, una empresa desea que usted construya un software que le permita administrar la información del empleado. Entonces, aquí podríamos decir, ok, vamos a tener una clase software, una clase empleado. En este caso, la clase software va a administrar la información y la clase empleado va a tener los datos del empleado y van a tener estas operaciones que en última se convirtieron en los métodos. Y ahí estamos modelando el mundo real. O sea, cómo estamos representando el mundo a través de clases, ¿sí? A través de clases. Y ya sabemos que estas clases tienen relaciones. Entonces, usted también en el diseño que esté realizando debe tener en cuenta eso. Ok, estas clases se relacionan, ¿cómo se relacionan? En estas clases podemos aplicar herencia, ¿cómo aplicamos herencia? En esta clase podemos aplicar agregación, ¿cómo aplicamos agregación? Todo eso que usted vio en IPU. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ustedes tienen que hacer ese modelamiento del diseño de ese sistema. Luego de eso, hay que definir muy claramente las secuencias que van a tener las operaciones. Entonces, en últimas, debo tener claro el algoritmo. Porque los métodos, acá cuando definimos las operaciones, pues estos van a ser acciones y en últimas, ¿cómo calculo la edad? ¿Cómo calculo la antigüedad? ¿Cómo calculo las prestaciones? Pues básicamente, allí uno debe tener la secuencia, ¿no? La lógica de la operación que va a realizar. ¿Cómo hago el cálculo de la antigüedad? Entonces, bueno, para calcular la antigüedad necesitamos tener la fecha de ingreso y la fecha actual. Y para hacer el cálculo de la antigüedad, entonces es una resta de los años, de la fecha de ingreso
y la fecha actual. Entonces, eso es tener claro la secuencia de las operaciones. Y generalmente ustedes posiblemente ya han tenido un acercamiento que esto se escribe a través de algoritmos. Se podría representar a través de algoritmos. Entonces ahí también tenemos que hacernos preguntas, ¿no? ¿Cómo se hace la operación? ¿En qué requerimiento tenemos descrito cuál es el objetivo de la operación? ¿Qué datos necesita la operación y qué resultados produce? Allá en el diagrama de caso de uso posiblemente extendido, el diagrama de caso de uso extendido, posiblemente dejamos esta información. Y si en algún momento pues necesitamos, tenemos duda, pues tenemos que ir a buscar a los dueños del proceso, o sea, a los que manejan el sistema y preguntar claramente cuál sería esa parte. Entonces, miremos cómo quedaría en un momento determinado si nos dijeran que además definimos un requerimiento llamado como requerimiento R3 de calcular la edad. Entonces, en el calcular la edad, pues básicamente tengo que saber qué resultado tengo, qué entrada tengo y cuál van a ser las operaciones. Entonces, para la edad también deberíamos de tener la fecha de nacimiento del empleado y la fecha actual. Entonces, ¿cómo calculo la edad? Pues sería la fecha actual menos la fecha de nacimiento. Esa es la fórmula que deberíamos de aplicar en este caso para nosotros poder que en ese cálculo que estamos determinando, en ese método que estamos determinando, pues se pueda dar solución a ese requerimiento que nos están dando, que en este caso es ayúdeme a calcular la edad del empleado. Entonces, pues eso tenemos que analizar. Entonces, básicamente allí podríamos plantear el diseño del algoritmo, del requerimiento como tal, ¿no? Cambio del salario del empleado. Entonces, ¿cómo cambio el salario del empleado? Entonces, tengo que tener el salario y al salario donde tengo definido el salario, pues le asigno ese nuevo salario. Si ahora lo que nos dicen es, no, el salario va a ser el tanto por ciento de incremento sobre el salario actual, pues entonces tendríamos que establecer una operación aritmética. Pero hay que tener claro esto. Eso lo que nos representa es que hay que tener claro las operaciones que vamos a tener en cada uno de los métodos que vamos a construir de la clase que estamos estableciendo. Y podría ser tenerlo claro, al menos teniendo los algoritmos de forma general de la secuencia de la ingreso de los datos, la operación de los datos y la salida de los datos. Y eso sigue siendo parte del diseño. Entonces, mire que establecimos un análisis y establecimos un diseño. Bueno, y aquí pueden haber muchos otros diseños, ¿no? Por lo que les decía ahora. Ahora tenemos los arquitectos de software. No ha visto la pregunta allí, Kevin. Hoy no estoy, los viernes no voy a estar con doble pantalla. Entonces, cuando está acá en la diapositiva, ahí por ejemplo estoy en una diapositiva, no estoy viendo allí lo que escribe en el chat. Entonces, ahorita que volví acá al chat, veo tu pregunta. Entonces, esas no son como las tablas de las bases de datos. Bueno, hay que tener claro, dos situaciones, ¿no? Una cosa es los componentes que tiene el software internamente y otra cosa la persistencia de datos. Entonces, posiblemente los datos hay que representarlos en ambos componentes, tanto en el componente de la persistencia como en el componente del software. Entonces, generalmente, los datos en el software los vamos a representar en clases, si nuestro paradigma de programación es orientado a clases. Y los datos se vuelven persistentes en un motor de base de datos, que si en este caso es una base de datos relacional, entonces los datos sí van a corresponder a una tabla. Pero son dos componentes distintos, ¿no? Una cosa es nuestro software, que es el que tenemos que analizar, que tenemos que diseñar y que tenemos que implementar, que va a manejar los datos del mundo real y que en algún momento yo quiero almacenar persistentemente, o sea, en el tiempo, esos datos y para eso recurrimos a un componente que son los motores de base de datos. Y si es una base de datos relacional, sí serían datos de la tabla, ¿vale? Vale. Ok. Lógicamente aquí en el diseño, como estamos en el diseño, alguno de ustedes mencionó el diagrama entidad-relación, ¿no? Entonces, las bases de datos también hay que diseñarlas. Entonces si estuviéramos del lado
de quien tiene la responsabilidad de diseñar la base de datos, lógicamente esos datos van a ser correspondientes para la base de datos. Pero generalmente entre el software y la persistencia de datos hay una relación, porque posiblemente en bases de datos relacionales yo tengo entidades, entonces tengo la entidad doctor, para seguir lo que ustedes me escribieron ahí, doctor. Pero yo en mi software tengo que gestionar los datos de ese doctor. Generalmente en el software van a ser clases y en los motores de base de datos o en las bases de datos van a ser tablas, entidades. Son dos modelos distintos y que en algún momento se usan el uno al otro, ¿no? Porque en mi aplicación yo mando a recuperar datos de mi motor de base de datos. Entonces, la aplicación necesita de la persistencia para guardarse. Y posiblemente son capas distintas en nuestro software que hay que diseñar en un momento determinado. Pero como el enfoque aquí que es para el desarrollo del software, lo vemos desde el punto de vista de desarrollo de software. De hecho, en la actualidad, ¿han escuchado este término que voy a escribir allí? ¿Han escuchado el término ORM? ¿Alguien ha escuchado el término ORM? Escríbame para saber si sí o si no, escríbame ahí en el chat, sí o no. No, ok, no. Mientras me van contestando ahí, esperen, yo si tengo aquí un archivo. Ok, voy a ver si les puedo mostrar aquí, en este archivo de aquí. Voy a por el momento a insertar aquí algo para mostrarles y aterrizar un poquito de esto que les estoy diciendo. Entonces mire que aquí básicamente podemos ver que aquí posiblemente está nuestro software, ¿no? Aquí posiblemente está nuestro software y aquí en otra capa está nuestra base de datos. En nuestro software, independientemente, bueno, nuestro software sí es construido a través del paradigma de programación orientada a objetos, entonces todo esto posiblemente va a estar representado en clases. Pero vamos a tener una base de datos y si es relacional, nuestros datos van a estar representados en tablas. Y en algún momento eso se relaciona. Pero cuando yo, digamos que retorno los datos, solicito los datos a mi motor de base de datos y me los devuelve a mi software, posiblemente acá en mi software que estamos diciendo que va a ser un paradigma de programación orientada a objetos, va a levantar esos datos en cuestión de objetos. Y luego cuando tengamos los datos en cuestión de objetos y lo mandemos a grabar a la base de datos, pues posiblemente acá se van a convertir en una persistencia a través de una tabla. ¿Sí? Entonces, a eso es que me refiero. Ok, entonces, ORM significa Object Relational Mapping. Entonces, mapeo entre objetos y relaciones, que es de lo que estamos hablando. Generalmente, en el lenguaje de programación, en los lenguajes de programación pueden implementar una técnica de mapeo de objetos y relaciones. Entonces, que se encarga de trasladar los datos que se representan en objetos a las tablas y los datos que se representan en tablas a representación de objetos
y dígase, esos objetos pertenecen a una clase en nuestro software. Entonces, ustedes van a escuchar más adelante, es que este lenguaje de programación implementa un ORM. Entonces, eso lo que de una deben de identificarles es, ok, es algo que nos va a permitir convertir los datos representados en objetos a relaciones y algo que nos va a permitir representar rápidamente los datos o trasladar los datos de relaciones, dígase tablas, a objetos. ¿Vale? Ok, entonces estamos viendo cada una de las, de forma muy general, cada una de las acciones que deberíamos de hacer en las fases, ¿no? Y estamos en el diseño y estamos viendo cómo deberíamos de describir los algoritmos que están establecidos, o los métodos los cuales se basan en el algoritmo. De alguna manera, ustedes pues ahí tienen que implementar las estructuras algorítmicas, ¿no? Condicionales simples, condicionales múltiples, las estructuras repetitivas. Uno debería de tener claro eso para ir a diseñar. Por último, una de las fases que hay que realizar importantísimas son las pruebas. ¿Sí? Viene el diseño, es decir, en el ciclo de vida, pues básicamente venimos del análisis, hacemos el diseño, realizamos la implementación y luego hacemos las pruebas. Las pruebas son muy, muy importantes, aunque ahora también en las metodologías ágiles las planeaciones se hacen de forma interactiva e incremental. El software se hace de forma iterativa e incremental. Iterativa significa que van haciéndolo por periodos cortos en un determinado tiempo, van construyendo el software. E incremental significa que cada que termina esa iteración, nuestro software va a tener una funcionalidad que le agrega valor al proceso donde va a ser implementado ese software. Entonces, de alguna manera, nosotros vamos validando esos componentes y ahora posiblemente las pruebas se hacen directamente sobre esos componentes. De hecho, existen unas pruebas que se llaman pruebas unitarias, que generalmente son ejecutadas por los desarrolladores, donde su nombre lo indica, son pruebas que se hacen a una unidad. Y esa unidad puede ser o un método o puede ser el conjunto de métodos de una clase. Generalmente esas pruebas las ejecuta el desarrollador. Y hay unas pruebas de integración, porque además posiblemente el software está siendo construido por varias personas, por varios equipos. Entonces un equipo hizo un componente, otro equipo hizo otro componente, y esos dos componentes al final van a ser parte de todo el sistema. Pero en un momento determinado tenemos que integrar esos dos componentes, que se comuniquen y que se hablen, para que no encontrar dificultades en el momento que ya estén desplegados los componentes. Pues allí es donde se tuvo que haber hecho un análisis y un diseño y haberse definido una arquitectura. Entonces ahí tuvieron que haber dicho, ok, vamos a tener estos dos componentes, pero vamos a establecer un canal de comunicación. Y de alguna manera establecen unas técnicas de comunicación, y cuando se construyen esos componentes se tienen que respetar, digamos, esas técnicas de comunicación entre los componentes. Entonces, mire que no es simplemente ir a un lenguaje a tirar código, sino que hay que hacer un proceso como tal. Entonces, las pruebas, básicamente, nos van a permitir validar que los requerimientos estén cumpliéndose, que nuestros métodos estén cumpliendo, que nuestras funciones estén cumpliendo. Entonces, digamos que es la manera como vamos a probar si lo que estamos construyendo está arrojando resultados adecuados. Entonces, las pruebas son muy importantes y por eso ustedes en su proceso de formación pues van a tener un semestre donde van a estar trabajando en puras pruebas. Porque antes de ir a producción pues hay que hacer eso. Bueno, y ya cuando vamos a la parte de implementación, ya sabemos que nosotros vamos a trabajar con el paradigma de programación orientada a objetos y pues básicamente ya de lo que habíamos hablado. Entonces debo tener la definición de la clase, debe tener los objetivos, debo establecer los comportamientos de la clase, debo establecer una relación entre las clases, debo aplicar posiblemente la herencia y el polimorfismo, que son los conceptos que ustedes abordaron en el semestre pasado en la asignatura de HIPO. Entonces, ahí básicamente ustedes durante 16 semanas aproximadamente, 4 horas, o sea, que vienen siendo como aproximadamente 60
64 horas estuvieron hablando de programación orientada a objetos. Y acá vamos a hacer uso de esos conceptos. Sí, acá pues hoy solamente mencionábamos esto, pero ya nosotros luego comenzamos a implementar ese concepto en nuestro lenguaje de programación que va a ser Java, ¿no? Y nuestro ISLE que va a ser NetBeans. Entonces, el paradigma de programación orientada a objetos, pues es una de las formas y técnicas que se utilizan para construir aplicaciones. Entre ellas se aplican ciertos conceptos como la herencia, la abstracción, el polimorfismo, el acoplamiento y la encapsulación. Y básicamente es una forma de modelar un sistema del mundo real. ¿Qué ventajas tiene la programación orientada a objetos? Pues la reutilización, porque cuando usted hace herencia, por ejemplo, no tiene que volver a construir todo lo de la clase padre en la clase hijo. Usted eso lo evidenció, digamos, posiblemente en C#, no, en C#, no, en C++, cuando trabajó con HIPPO. Y acá también lo vamos a ver cuando comencemos a programar en Java. Permite crear sistemas complejos, porque en este caso, pues, uno cuando crea una clase, básicamente está creando un tipo de dato complejo. Mire, cuando ustedes declaran un objeto en C, ustedes lo que dicen es, de tal clase voy a crear tal objeto. O un objeto es de tipo un objeto es de tipo clase. Entonces, en últimas, ahí lo que hicieron ustedes fue que crearon un tipo de dato complejo. Una clase, en últimas, es un tipo de dato complejo. Permite establecer y modelar las relaciones del mundo real, facilita el trabajo en equipo, facilita el mantenimiento del software y digamos que proporciona conceptos y herramientas que permiten modelar el mundo real. Eso es lo que nos permite el paradigma de programación orientada a objetos. Ya dijimos que todo lo que encontremos en el mundo real son objetos, todos son objetos, y nosotros comenzamos a modelar esos objetos cuando vamos a establecer el software. Los objetos se agrupan en clases. Entonces existen clases, la clase profesor, la clase estudiante, la clase producto, la clase médico, la clase medicamento, dependiendo del sistema donde estemos. Entonces comenzamos a representar y cada uno de esos objetos pues tienen operaciones, ¿sí? Los atributos, los datos se llaman atributos y representan la estructura de la clase, mientras que los métodos representan las operaciones. Por eso generalmente los métodos van a ser verbos. Siempre los métodos van a ser verbos. Y tenemos nuevamente el diagrama de clase, donde en el diagrama de clase, pues básicamente representamos el nombre de la clase, los atributos y los métodos que generalmente son verbos. Y los métodos representan el comportamiento de la clase. Los datos o los atributos representan la estructura de la clase. Y encontremos las relaciones. La relación de composición, un objeto está conformado por otro objeto. Y básicamente esa relación en la clase se representa porque internamente ya tiene atributos de esos objetos. O sea, un atributo es un objeto dentro de una clase y eso es lo que representa la composición. Aquí tenemos la composición, por ejemplo, de un automóvil. Dice que un automóvil está conformado por 4 llantas, por un chasis y un motor. Entonces, un automóvil tiene 4 llantas y una llanta está en un motor. Y esta es una relación de composición. Un automóvil está conformado por llantas, chasis y motor. Este es un diagrama de clase que representa la composición fuerte entre los elementos. En la relación de asociación, de jerarquía, perdón, hay una relación de herencia, hay una jerarquía de clases. Entonces, básicamente allí lo que nos permite es identificar cuáles son los atributos comunes entre las clases y cuáles no. Y digamos que esto representa la herencia, ¿sí? Representa la herencia. Aquí pues debería ser una flecha blanca. Y aquí lo que está diciendo es que un avión es un medio de transporte y un carro es un medio de transporte. Y estos son los métodos y estos son los métodos. Como el avión hereda de la clase de transporte, pues también va a tener acá implícitamente un método de encender y un método de apagar. La clase de carro va a tener implícitamente un método encender y apagar porque lo hereda de la clase. Ahora, si lo puede acceder directamente o no, dependerá de la accesibilidad. Entonces, lo que ustedes aprendieron si era protegido, privado o público. Entonces, dependiendo de la accesibilidad, así mismo lo va a establecer. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos de jerarquía o de herencia de clase. Entonces, puede haber una jerarquía vertical, ¿no? Por ejemplo, la clase vendedor hereda de la clase empleado. La clase empleado hereda de la clase persona. Por lo tanto, la clase vendedor va a tener los atributos que tiene la clase persona.
De hecho, eso es una de las características fuertes que vamos a encontrar en Java. En Java hay una jerarquía fuerte de clases. Todo en Java es una clase. Y la clase universal de Java va a ser una clase que se llama Object. Toda clase, si no tiene una clase que la represente, o sea, si ella no hereda de otra, como mínimo, su clase padre va a ser la clase Object. Entonces, en Java hay una relación fuerte de herencia. Y vamos a establecerla. Pregunta. En C++ se implementa la herencia simple o la herencia múltiple. En C++, ¿cuál herencia se puede implementar? ¿La múltiple o la herencia simple? Bueno, entonces escríbanme ahí, ¿sí o no? ¿Conocen qué es la herencia? ¿Conocen qué es la herencia múltiple? Llamen sí o no, solamente. No. Ok. No. Ok. ¿Los demás conocen la herencia múltiple? No, no. No, ok, no. Ok. Bueno, la herencia múltiple, de pronto sí la conocen, pero no la conocen, no se acuerdan que así se le denomina. La herencia múltiple es aquella cuando una clase puede heredar de más de una clase. Es decir, que una clase puede tener más de una superclase, una clase padre. Entonces, ustedes en C++ podían heredar de más de una clase, podía estar heredando más de una clase, ¿sí o no? ¿Hicieron eso en C++? ¿Pudieron heredar de más de una clase? Quédame ahí, ¿sí o no? Bueno. Entonces, sí, en C++ se permite hacer la herencia múltiple. En Java no se va a poder hacer la herencia múltiple de forma natural. La herencia simple es que una clase solo puede heredar de otra clase. En este caso, mire que la clase estudiante solo hereda de persona, la clase empleado solo hereda de persona. Esta es una herencia múltiple. En la vida real se da, perdón, esta es una herencia simple. En la vida real sí se da la herencia múltiple. De hecho, usted es un ejemplo de herencia múltiple. Cuando digo usted, como hijo, heredó algunas cosas de su mamá y heredó algunas cosas de su papá. Entonces, en la vida natural se da la herencia múltiple. Pero en Java vamos a ver que no se da, no se permite directamente la implementación de la herencia múltiple, es una herencia simple. Es decir, que en Java solo podemos heredar de una sola clase. Luego vamos a ver que podemos simular una herencia múltiple, pero con otras cosas. ¿Listo? Y por último, la relación usa, pues es que una clase usa otra. ¿Sí? Dentro de algunos términos que se utilizan, pues la encapsulación, que es el nivel de acceso que van a tener sus miembros. La persistencia, que es volver los datos persistentes en un gestor de base de datos. Y pues básicamente la herencia, que encontramos las clases hijas y las clases padres. Y también vamos a encontrar el polimorfismo. Un polimorfismo es que de alguna manera una acción de una clase puede ejecutarse dependiendo de lo que contenga. Luego haremos un ejemplo de eso. ¿Listo? Y eso sería básicamente todo lo que teníamos planificado para hoy, que era el otro concepto. Entonces, todos esos conceptos los vamos a ir aterrizando en este caso en programación interactiva, aplicando el lenguaje de programación Java. ¿Sí? Aplicando el lenguaje de programación Java. Entonces, la próxima clase ya vamos a comenzar directamente con Java. Inicialmente vamos a conocer el lenguaje. Escríbanme allí sí o no, si en algún momento han hecho algo con Java. Sí, si han hecho al menos algo. No, si no han hecho nada. Ok, sí, sí, no. Ok. Vale, entonces algunos ya tienen allí algunos conceptos. Eso me van a ayudar a que los otros pues, vayan aterrizando también esos conceptos. Y vamos a ir avanzando y posiblemente, pues no conozco cuál es el nivel de conocimiento que tengan,
pero posiblemente vamos a ir aterrizando ciertas cosas, ¿vale? Entonces, preguntas de estos conceptos que hemos visto, y si no, ya nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Bueno, ninguna, entonces demos por finalizada la sesión y nos vemos dentro de 8 días. Por favor, instale el JDK de Java, el JDK, que es el kit de desarrollo de Java, búsquelo así, JDK, eso lo baja de la página de Oracle, y también instalen NetBeans, como mínimo la versión 11. NetBeans, que va a ser nuestro editor, nuestro entorno integrado de desarrollo. Ahí vamos a construir cosas. Sí, no hay ningún problema. Puedes usar Visual Studio Code. El hecho es que tengas instalado el JDK, lo tengas configurado y mandas a compilar pues con el comando. Eso no hay problema. El editor, no, en realidad en estas cosas, el editor no es lo más importante. Lo importante es que tengamos claro el proceso y lo importante es que tengamos claro cómo tenemos que implementar las cosas. ¿Vale? Bueno, no les quito más tiempo, entonces nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Que tengan un buen fin de semana. Con mucho gusto. Gracias, Kevin, igualmente. Hasta luego a todos, que estén muy bien.